Hola muchachos, mucho gusto, mi nombre es Joaquín Ramos, soy psicólogo de profesión. Algunos creo que lo ubico por ahí. Trabajé por años en el Nacional de los Embajadores de Cristo, específicamente asesorando en temáticas de adolescencia a diversos grupos, capacitación a los equipos de liderazgo, en los retiros nacionales, también en Contracultura. A ver quién podría, a ver si se acuerdan de algunas de esas actividades por ahí, si puedo tener algún feedback de parte de ustedes. Yo me acuerdo que participé en un taller de trabajo con adolescentes en contracultura, la última vez que se hizo en Valparaíso. Ya, eso fue, eso fue ahí en la iglesia Blanco. de Sí. Valpo, en blanco, sí. Ya, ok. Ya muchachos, estuvimos conversando ahí con Daniel y me mandaron algunas cositas que habían preguntado y de hecho quiero un poco escucharlos a ustedes, a quienes están conectados hoy día. Si pueden prender sus micrófonos, sus cámaras para saber que están ahí. Y en la... ¿Alguien quiere tomar la palabra para empezar a preguntar? Yo traje un pequeño bosquejo de lo que me habían pedido hablar, pero quiero también saber un poco cuáles son sus inquietudes con respecto un poco a estos temas de salud mental específicamente, de cómo podemos abordarlos dentro de la iglesia o qué para ustedes, qué es lo que significaría abordarlos dentro de un contexto eclesiástico. Ahí empiezo. Ya. Hola, Hola Fabio. mucho gusto, soy Fabio. De partida creo, o sea, en mi postura creo que hay muchas cosas que en la iglesia no se tratan como con la seriedad que deberían tratarse y van más con un tema, un tratamiento igual psicológico de la persona, como conocer más a las personas como en ese sentido, porque a veces se pasa por encima algunas cosas que son normales, que uno piensa que un cristiano no debería vivirlo, que un cristiano no pasa por eso, porque cuando en realidad es totalmente normal y no en ninguna parte dice que no podamos estar tristes o que no podamos sentirnos malos con nuestro cuerpo, con nuestra forma de ser, o que no nos conocemos, nuestras actitudes y todo ese tema. Creo que igual es importante que igual se empieza a tomar como más en cuenta el hecho de cómo la gente se siente también al llevar una vida cristiana, porque quizá no en todos los momentos se siente bien consigo mismo, ni se siente bien con lo que está viviendo, y no es solamente por un tema del pecado o de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, sino que simplemente a veces uno no controla lo que siente nomás. Y también tiene que haber como un trato o alguna enseñanza que permita que a través de la enseñanza de la palabra uno pueda aprender a controlar sus emociones, a conocerse a sí mismo y esas cosas. ¿Qué opinan acerca de lo que dijo Fabio? Que hay dos o tres cosas súper rescatables. Primero, primero que, y yo creo que ahí hay un punto de partida. ¿Los cristianos podemos o no podemos sentirnos preocupados? ¿Podemos o no deberíamos sufrir de problemas de salud mental? Yo creo que es igual un problema súper recurrente en la iglesia, el pensar que no podemos estar tristes porque los cristianos muchas veces cometen el error de hacer teología las canciones. Y está esta canción que dice, no puedes estar triste, un corazón que alaba a Cristo. Y dicen, entonces, si estáis triste, no eres cristiano, o si eres cristiano, no podéis estar triste. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, algo que compartíamos justo antes de empezar, era de que la mayoría, 65 de 66 libros de la Biblia han sido escritos en tiempos de persecución o para gente que está sufriendo persecución, y claramente ahí hay un sufrimiento súper grande. Pues entonces el sufrimiento es parte de
el cristianismo es parte de la misión, pero muchas veces, como ignoramos este sufrimiento, pasa a mayores y termina afectándonos de forma mucho más complicada. Ya. Sí, en ese sentido coincido muchas veces, y aquí ahí tomando un poco lo que dijo Diego, esta cosa de que los cristianos, por tener a Jesús en nuestro corazón, por ser partícipes de una comunidad de creyentes, muchas veces pensamos o nos hacen sentir de que no debemos tener problemas, no debemos tener preocupaciones, no deberíamos estar tristes o no deberíamos, tal como dijo Fabián delante, en un momento no sentirnos bien con nosotros mismos, es decir, como yo me veo al espejo, si me siento gordo, flaco, de que no me gusta, no sé, mi tipo de pelo o porque tengo que usar lentes, ¿ya? Y eso, muchachos, entender de que son cosas normales, ¿ya? En este caso, la ansiedad, la depresión, ya nosotros como cristianos no estamos en la excepción de vivir este tipo de situaciones, ¿ya? Es más, hay muchos ejemplos, tal como decía Daniel, hay muchos ejemplos en la Biblia, situaciones que vivieron en este caso personajes bíblicos súper importantes, que vivieron periodos muy depresivos y periodos que muchas veces querían simplemente no seguir con la vida, ¿ya? Por ejemplo, es cosa de leer a Jeremías todo el sufrimiento que le llevó profetizar en un ambiente donde el pueblo pecaba a común todos los días, lo echaron en un foso y en un momento Jeremías exclama, así como lo hizo en un momento Job, le dijo: ¿sabes qué, Señor? Tu palabra me ha sido de agravante. No me ha traído honra, al contrario. De hecho dice: maldito el día en que nací. A ese punto. Si vemos algunos salmos también, vemos cómo los autores, sobre todo David, cuando estaba en pleno periodo de persecución, ya en este caso, antes de llegar al reinado, ya vemos David que en momentos de angustia decía: ¿saben qué? Hay veces que la angustia siento como que si mis huesos se secaran por dentro. Y es una metáfora, yo siempre digo, es una metáfora tan, ¿cómo se llama? Llega a ser una descripción al pie de la letra de cómo se siente una persona depresiva, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, otro personaje también ahí, Elías cuando se enfrentó a los 400 profetas de Baal, en su minuto él también huyó, después de eso huyó por su vida, y dice la palabra que se escondió en una cueva porque temían por él. Es más, se arrojó frente a Dios, decir: ¿sabes qué? Soy el único que ha quedado. Y en ese momento de angustia dice: ¿sabes qué? No, yo ya terminé, no tengo que hacer más. Y Dios le dice: sal de la cueva, que voy a hablar contigo. Y Dios, en este caso, le da un nuevo tiempo de ministerio después de eso. Le dice que tiene que ir a ungir a un rey, que tiene que ir a ungir al sucesor, que era Eliseo, y así un sinfín de actividades. Pero no porque era Elías, estaba exento, en este caso, de haber vivido esa situación, ¿ya? Y obviamente muchas veces nosotros como cristianos somos súper negligentes también con nuestra propia salud mental, ¿ya?
en ese sentido, así como nos preocupamos, no sé, de nuestra dentadura o en este caso de algún tema, en este caso de salud propiamente tal, una diabetes, una hipertensión, ya, o algún tema traumatológico, por ejemplo, ya. Así también es súper importante que también nos preocupemos de esto, ¿ya? El otro día por ahí en un live con unos amigos alguien preguntaba cuánto era normal que de repente uno se sintiera triste o estuviese con alguna afección de este tipo como para preocuparse y como para consultar. ¿En qué minuto consulto? ¿En qué minuto debo pedir ayuda? ¿Ya? Yo siempre digo que hay tres cosas súper relevantes que tiene que ver. Si yo llevo por más de 4 semanas con un ánimo súper bajo, empiezo a desestabilizar mi actividad y mis rutinas diarias. Por otro lado, tengo problemas en mi descanso. No logro descansar, no logro dormir. Por otro lado, tengo pensamientos recurrentes de querer morirme o incluso de querer hacer algo. ¿Ya? Y eso ya viene a repetitivo y empieza a mermar mi funcionamiento normal, es decir, las cosas que hago, el levantarme, ya ahora no sé cuántos de la mayoría aquí trabajan, si pueden levantarme la mano o indicar con él, ya, en este caso incluso las actividades diarias que pudiésemos tener dentro del mismo hogar, ya, y cuando eso ya se ve interferir es cuando uno tiene que pedir ayuda. Ya en este caso, en este caso idealmente uno tiene que primero recorrer con sus líderes, con sus pastores, ya, y si ven que eso no funciona, ya, porque muchas veces de repente incluso desde este otro lado te dicen, no, si te falta oración, o te falta de que tenés que consagrarte más. No, y de repente necesariamente no pasa por eso. De repente pasa porque necesariamente necesitas una ayuda experta, necesitas una ayuda técnica y no necesariamente puede estar pasando un bajón espiritual, entre comillas, ¿ya? En general el sentido de la preocupación o de la ansiedad o de la depresión tenemos que entender de que hay causas justas y debidas, ¿ya? Y que son propios de la vivencia humana, ya, de todos, creyentes o no creyentes, y que tiene que ver por enfermedades de los miembros de la familia, porque falleció alguien, porque perdimos el trabajo, o porque nos está yendo mal en los estudios, ¿ya? En este caso, por no entender, en su minuto no lograr vislumbrar un futuro concreto, a lo mejor yo digo, no sé, estoy en salí de cuarto medio, no sé qué voy a hacer, no sé si estudiar, no sé si irme a un preuniversitario, no sé si estudiar en el instituto bíblico, ¿ya? Y esas son causas, de cierta manera son causas de vida, son causas válidas, ¿ya? Y eso no nos hace ni más ni menos espiritual, al contrario, nos acerca mucho más a la vivencia de aquellos que están incluso sin Cristo, ¿ya? Pero para nosotros como cristianos también hay preocupaciones de cierta manera indebidas y que tiene que ver con las propias necesidades de la vida. Jesús mismo le dijo a los discípulos, ven ustedes que las flores del campo o los pájaros que cantan en la mañana se preocupan por tener un pan, por tener lo otro. No, Jesús les dijo, ¿saben qué? Si Dios tiene misericordia y tiene en consideración de ello, ya esto sale en Mateo, ya Mateo 6, dice, ¿sabes qué? No se afanen por ello, porque hasta en esas cosas el Señor nos guarda, ¿ya?
Pero y en ese sentido, más allá de que podamos estar viviendo un periodo un periodo complejo, no nos olvidemos que el Señor siempre dijo que iba a estar con nosotros. ¿Ya? Eso es una promesa sumamente importante que muchas veces en momentos como esto sentimos de que estamos solos, de que nadie nos acompaña, ya de que no podemos recurrir a nadie. No, Jesús dijo, ¿saben qué? Yo estoy hasta el fin con ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, confiar en las promesas del Señor trae alivio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestras emociones, ¿ya? Y esa es la confianza que nosotros debemos tener, ¿ya? Aún así, eso no quita, ¿ya? De que no nos vayamos a poner ansiosos, no nos preocupemos, no nos vaya a pasar, en este caso no estemos exentos un poco a esto. Dejo la palabra abierta a quien quiera comentar algo, preguntar algo específico. Sí, otra de las como preocupaciones que expresaban cuando hacíamos como ver los temas era de cómo más como ir a soluciones de cómo canalizar las emociones que uno tiene para que no afecten a las personas que están a nuestro alrededor, no en el sentido de no contar a alguien de confianza que estamos ansiosos, que estamos deprimidos, sino de que por el contrario, poder hacer esto para no dejarse llevar por estas emociones y terminar dañando a las personas. Mira, en este caso hay cosas un poco que tienen que ver con un poco de higiene de salud mental, y en este caso tiene que ver con y esto es una receta un poco práctica, sobre todo en los contextos que estamos viviendo hoy día como sociedad. Ya vemos que estamos en pleno verano, estamos viviendo nuestra segunda ola de pandemia, ya, y en ese sentido pareciera ser de que no está dando no nos va a dar tregua en ese aspecto. Ya los números están bastante malos, y en ese sentido, de hecho, el otro día salía un análisis y Chile estaba dentro de los 10 países que ha manejado la pandemia de la peor manera, ¿ya? Obviamente no es para orgullecernos, sino que también es para preocuparnos de que nosotros, como creyentes incluso, estamos siendo responsables dentro de este contexto, ¿ya? Por ahí, de hecho, esta semana fue furor el tema de la noticia, un llamado de un pastor y de una radio que llegaron a hacer un culto a plena plaza de armas en Santiago, y llegaron a congregar a miles por un tema netamente de práctica, y perdonando si aquí hiero susceptibilidades, pero prácticamente visceral, de poder juntarse. Y la verdad es una negligencia tremenda realizar eso en el contexto en que estamos hoy día. Entonces, en ese sentido, y aquí a donde vienen un poco los consejos, ¿qué es lo que necesariamente yo debería hacer frente a una situación de salud mental, o frente hoy día a un estrés como el que estamos viviendo hoy día, producto del contexto que estamos viviendo? Netamente tiene que ver con que nuestras rutinas, de cierta manera, lograr hacerlas lo más normal posible. Es decir, levantarnos un horario prudente, ya tener actividades productivas dentro de la mañana, ya en este caso si ya terminé la jornada de los estudios, ya estamos en pleno enero, en ese sentido, hacer una actividad temprana en la mañana, hacer un estudio bíblico personal, ya ayudar en casa, cooperar con los deberes, ¿ya?
A los hombres no se nos van a arrugar los dedos por lavar una taza. Es más, nos va a ser autovalente, chiquillos. ¿Ya? Yo siempre digo, el cooperar en casa no tiene que ver con que le deje, con que ayude. Mal que mal, también vivimos en la casa. También somos aquellos que ocupamos una taza, también somos los que ocupamos los platos donde comemos. Por lo tanto, el hacer nuestra parte y un rol importante es de ayudar en los deberes. Sobre todo si, en este caso, y aquí yo siempre digo, sobre todo si dependemos 100% de nuestros papás, ¿ya? Con mayor razón. Y con mayor razón, en este caso, si somos creyentes, deberíamos ser luz para nuestros padres en casa. ¿Ya? En ese sentido, el realizar estas actividades diarias, ¿ya? El decir, tener, por otro lado, instaurar ritos familiares, por ejemplo, los horarios de almuerzo, los horarios de once, en este caso, sentarnos a comer sin distracciones, dejar el teléfono a un lado, apagar la televisión mientras comemos, para un poco saber, ¿ya? Sobre todo hoy día en este contexto que estamos obligados a convivir prácticamente 24/7 con nuestra familia en nuestras casas, ¿ya? También dentro de esto es tener nuestro espacio personal, ¿ya? Y aquí de repente los espacios nos ayudan del todo, ¿ya? Sabemos que la habitabilidad en Chile, el metro cuadrado por persona, ya es bastante precario, ¿ya? Pero sí dejar ciertos horarios para tener actividades que me sean de ocio, de un ocio productivo. No esta cosa de decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar a hacer nada y voy a dormir, ¿ya? Eso es válido, totalmente, pero es un ocio que me permita también distraerme del día a día. Ya, es decir, no sé, me voy a ver una película, voy a terminar la serie que estoy viendo, ¿ya? Eh, no sé, ya en ese aspecto también ir añadiendo otras cosas, como el tema de utilizar nuestros permisos, los horarios que ha dado la autoridad sanitaria, por ejemplo, para hacer deporte, aquellos que son deportistas, ¿ya? Por último, si no salen a hacer deporte, por último salgan a caminar en ese horario, ¿ya? A distraerse, ¿ya? Por otro lado, si no lo necesitan, no abusen de los permisos, o en este caso independiente de las fases en que se encuentran sus ciudades, ¿ya? Por ejemplo, Curicó acá está en cuarentena desde prácticamente Navidad. Ya vamos a cumplir, se supone que a partir de el 11, lo más probable es de febrero, levante la cuarentena, aunque los números no son auspiciosos, ¿ya? Pero eso significa que no debemos abusar hoy día de nuestros permisos, ¿ya? De repente la negligencia de exponerse, de salir, de querer juntarse, de querer ver al amigo, ¿ya? De repente es mucho más fuerte que la propia autoconservación, ¿ya? Y sabemos que estamos en plena juventud, que queremos juntarnos, que queremos hacer cosas, que nos echamos de menos, ¿no es cierto? Nuestras reuniones, el estar con el otro. Pero obviamente debemos cuidarnos en este tiempo para que el día de mañana podamos hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible y de que puedan estar todos también, ¿ya? Eh, otra de las cosas que podemos hacer es tener una buena higiene del sueño, ¿ya? Y sobre todo en este tiempo, ¿ya? En este caso la higiene del sueño tiene que ver con que no dormirme, primero no dormir tarde, segundo no comer antes de las comidas, ya no irme a dormir inmediatamente si, no sé, me mandé un panzazo como decimos por acá, ya, o me mandé una pizza antes de acostarme, no.
Ya lo ideal es que yo prepare el ambiente para ir a descansar, es decir, bajar tonalidades de luces, bajar los volúmenes de casa, ¿ya? En este caso, yo soy papá de dos niños, ¿ya? Y en ese sentido, acá una de las cosas que siempre armamos fue el tema del horario de los niños y los rituales para ir a descansar. ¿Ya? En ese sentido, a cierto horario ya se apagan las luces, se bajan los volúmenes, ¿ya? En ese sentido se ducha, pijama, sus tratamientos correspondientes, ¿ya? En el caso de mis dos chiquillos, mis dos chiquillos son alérgicos en ese aspecto, así que tienen que, y mal que mal es la herencia del papá, la mala herencia, ¿ya? Y tienen que tomarse su remedio antes de irse a dormir y luego ir a descansar a cierto horario ya y esas cosas. Así como también el levantarse, en este caso, a cierto horario posible. Yo sé que en la juventud de repente duermen poco, ¿ya? Y de repente pasan todo el día durmiendo y hacen de la noche día, ¿ya? Y se tiran las maratones de series, de anime. No se miren ahí y se echen la culpa al otro. Ya, no es porque se quede dormido uno, se quede dormido el otro. No. Lo ideal es que uno puede, que el descanso sea para el descanso, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con nuestros ciclos fisiológicos también. Si uno anda más cansado, si uno no descansa bien, al otro día no va a andar con la energía suficiente, va a andar desconcentrado, ya en este aspecto va a andar en este caso con un humor más irritable, no se va a concentrar en los quehaceres ya o en los deberes que cada uno tenga, ¿ya? Entonces esas cosas también influyen en que no tengamos buen descanso, ¿ya? Por ejemplo, y en ese sentido optimizar, por ejemplo, los horarios. Una de las cosas que yo, por ejemplo, hago es que yo, por ejemplo, veo series o veo películas o me pongo al día con algunos animes justo en el horario de que mi hijo menor, por ejemplo, duerme la siesta, ya que es de las 3 de la tarde. En este caso, sobre todo cuando no estoy en contexto de trabajo, ya. En ese sentido, a pesar de que estamos en cuarentena acá, estas 2 semanas yo estaba de vacaciones y que he podido hacer esas cosas. Yo ya el lunes vuelvo a mi trabajo presencial, a ver a mis pacientes, ya. Y ahí obviamente que uno vuelve a la actividad netamente, a la actividad que uno debe realizar, ¿ya? Eso de cierto modo, ¿ya? Eh, alimentarse bien, ¿ya? Es otra de las maneras que tenemos de cuidar y de manejar un poco y de canalizar un poco las emociones. Sabemos que todos los alimentos que nos activen, ¿ya? Sabemos que es súper habitual que muchos estudiantes durante el último tiempo hayan abusado de las bebidas energéticas para sacar los semestres, ¿ya? Eh, en ese sentido, por ejemplo, el alimentarse bien, en este caso, tener una dieta lo más saludable posible, ¿ya? No estamos pidiendo que tampoco soy de la nueva ola del veganismo cristiano, ¿ya? Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con que nos alimentemos bien y lo más equilibrado posible, ¿ya? Y en ese aspecto, obviamente, obviamente si tengo a alguien de confianza y puedo tener a alguien con que yo pueda desahogarme, conversar, más allá de la gente que está incluso en mi propia casa, es decir, no sé, llamar a uno de mis amigos, llamar a uno de los líderes, llamar, no sé, si tengo contacto con gente de otra congregación y soy amigo con ellos, llamarlo, saber cómo están. Eso de cierta manera es parte un poco de ir manejando
estas emociones y, y estas sensaciones o sentimientos que van apareciendo y que de repente se nos vuelven un poco en contra. Yo tengo una pregunta. Todos sabemos que la Biblia uno siempre se trata sobre ser humilde, sobre poner siempre al otro en el mismo lugar que uno o mejor, pero cuando la humildad o la falta, o sea, la falta de creer en uno mismo se puede transformar en un problema que puede generar falta de confianza. ¿Cuál es el límite de ser humilde a ser demasiado, o sea, perder la confianza en uno mismo? A bajar la autoestima o algo. Sí, pues, a bajar la autoestima y esas cosas. Ya. Porque Es que igual... el límite saludable tiene que ver con un poco con esta cosa de hasta que una cosa es ser humilde y otra cosa es que abusen de mí, ¿ya? Y que yo me sienta de cierta manera pasado a llevar por el otro, ¿ya? Cuando en cierto minuto yo me siento abusado por el otro, ¿ya? Porque ese es el término en sí mismo, ¿ya? Cuando alguien se siente que es que en este caso se aprovechan de mi amistad, se aprovechan de que, no sé, yo siempre estoy para el resto, o que yo soy al que, no sé, el amigo o la amiga acude en cuanto está en problema, ¿ya? También en ese sentido es súper saludable aprender a poner límites, ¿ya? Y en ese sentido tiene que ver también un poco con incluso Jesús mismo les decía a los discípulos, ¿saben qué? Por ejemplo, en el capítulo 6 de Marcos, ¿ya? En el capítulo 6, entre el capítulo 5 y 6 de Marcos, Jesús elige a los 12 y lo envía, ¿ya? Y lo envía a hacer señales, milagros, prodigios, ¿ya? Y después vuelven y los discípulos le cuentan todo lo que habían hecho. Y Jesús mismo les dice, ¿saben qué? Debemos poner un tiempo. No debemos dejar, debemos descansar, debemos retirarnos, debemos tomar un tiempo para nosotros, ¿ya? Y dice que la gente lo reconoció y lo siguió, ¿ya? Pero aún así, la intención siempre de Jesús fue decir, hay cierto límite que yo también debo poner. ¿Hasta qué punto yo debo ser servicial? ¿Ya? Y en ese aspecto tiene que ver con esta cosa, hasta qué punto para mí el ser servicial es saludable o no, ¿ya? Y si en algún minuto tengo que decir que no, porque, no sé, estoy cansado, he tenido un trabajo arduo durante el año, o en este caso, no sé, simplemente no estoy en condiciones de hacerlo, y tengo que esforzarme para poder cumplir con ello y no quedar mal, ahí hay un límite que no es saludable. Cuando yo tengo que, en este caso, en este caso, yo siempre digo, el límite saludable entre decir que sí y decir que no tiene que ver con mi propia integridad. Y Jesús mismo en ese sentido, ¿ya? No es como la típica frase que decía que un poco desde el mundo católico de decir de dar hasta que duela. No, porque eso no es saludable, ¿ya? Por lo tanto, el cuando yo me sienta abusado emocionalmente, psicológicamente, el que yo me sienta menospreciado por el otro, o en que yo me sienta, a lo mejor en términos coloquiales, pasado a llevar y yo sienta que hieren en este caso mi emoción o en este caso mi propia autoestima, yo tengo que aprender a decir. Respecto a eso mismo, de repente siento que sucede mucho en el mismo mundo cristiano, en el mundo como eclesiástico, que quizás los que son más dispuestos se les carga mucho
muchas responsabilidades y se les siguen entregando como más responsabilidades porque, claro, como son los únicos que están dispuestos, de repente como que se abusa de eso y al menos nosotros hemos visto que no todo el tiempo es bueno, a pesar de que uno siempre lo hace como con la buena intención, uno, no sé, pues uno dice, ya yo voy a hacerme cargo de esto porque no hay nadie más que lo haga, pero como tú mismo dices, después en el fondo termina siendo, a pesar de que es la obra del Señor, termina siendo lo que te menoscaba, que ya te tiene cansado porque netamente somos humanos y no podemos realizar toda la cantidad de actividades o todos los esfuerzos que incluso muchas veces la obra puede implicar. Entonces es súper bueno que menciones eso, de que esto aplica como para todas las áreas. No solamente aplica para el área secular de un trabajo, sino que también aplica para la misma vida cristiana que nosotros tenemos. Sí, en ese sentido tiene que ver con, yo siempre un poco cuando doy los consejos en relación a eso, tiene que ver en todo ámbito. Generalmente decimos de que no debemos, todavía en nuestra cultura eclesiástica, evangélica, ya en general tenemos esta cosa que no debemos, no nos han enseñado a que no digamos que no al servicio del Señor, ¿ya? Pero hay momentos que necesariamente necesitamos descansar, ¿ya? Necesitamos tomarnos vacaciones de repente del grupo de jóvenes, tenemos que tomarnos vacaciones, ¿ya? Y eso no significa que yo vaya a cortar mi relación con el Señor, que yo vaya a cortar mis devocionales, que vaya a dejar de orar o que vaya a dejar de leer la palabra. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo necesito fuerzas para recuperar. Así como tengo mis vacaciones de trabajo, así como tengo mis vacaciones del colegio, así también yo debería tener mis vacaciones de la iglesia, ¿ya? Y obviamente que ahí a donde el gran tema de que siempre decimos que hay pocos obreros y generalmente a los que están a full al 100% son los que, como decías tú, en términos coloquiales terminamos cargando la mata, ¿ya? Y en ese aspecto yo siempre, por lo menos este último tiempo, yo he hecho una reflexión bastante larga de decir, ¿sabes qué? Necesitamos de que la comunidad, el grupo participe, no solamente los líderes, no solamente los que van de avanzada, ¿ya? Sino que también aquellos que vienen recién llegando, aquellos que en este caso vienen con, como decimos nosotros desde acá, con el primer amor, de repente dar la posibilidad. ¿Por qué? Porque en ese sentido es parte de los aprendizajes que se tienen que dar en la comunidad, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a aprender a predicar si no predico en mi propio grupo de jóvenes? ¿Dónde voy a aprender a exponer un sermón si no es en el mismo grupo de jóvenes con mis pares? Sin el miedo a equivocarme, sin el miedo a que me vayan a reprobar o sin el miedo a que en este caso me vaya a parar frente a otro, ¿ya? Pero volviendo al otro tema, ya sí es necesario que un poco saquemos, yo siempre digo, diversifiquemos un poco las tareas y distribuyamos, seamos generosos en distribuir las tareas, ¿ya? Sobre todo cuando si tenemos un grupo de jóvenes relativamente grande, ya el tratar de incluirlo a todos y dar pequeñas labores, pequeñas tareas equitativamente hace mucho más funcional y de cierta manera hace de que el grupo se sienta parte del cuerpo, finalmente. No sé muy bien cómo plantearlo, pero se me ocurre de repente como que nos pasa algo en este tiempo, digo, y le echamos la culpa a la cuarentena. Y no sé, me eché un ramo, es que la cuarentena, me pasó esto, la cuarentena. Y todo es como la cuarentena. Y eso, en cierta forma, revela que no sabemos llevar muchas veces la frustración. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar ahí entre, obviamente, entender que el contexto es complicado, sí, pero también tomar responsabilidad de lo que nos pasa sin llegar a deprimirnos demasiado por eso?
Sí, ahí una de las cosas, y es lo que yo les decía en su momento, el tema de aprender a gestionar bien nuestros tiempos. Ya es cierto que estamos en un contexto distinto, estamos en cuarentenados en casa, estudiando, trabajando. Otros obviamente, obviamente tenemos la posibilidad de salir a hacer nuestras cosas, ¿ya? Pero en ese aspecto tenemos, de cierta manera, tenemos que también responsabilizarnos. Parte de eso es súper fundamental de que yo me responsabilice de mis deberes primero en casa. Suena como raro decir, pucha, ¿cómo me responsabilizo? Sí, hácete cargo de algo tuyo propio en casa para que después veas que el, el no estudiar, el procrastinar de cierta manera tu tiempo, hace de que finalmente de repente no consigas lo objetivo, ¿ya? El tema de posponer las actividades, ¿ya? Una de las cosas que yo le recomendé mucho a mis pacientes, ya sobre todo iniciando la pandemia a partir de marzo-abril, yo le dije primero armen al tiro un horario igual que si fuese un horario de colegio, con todas las actividades de casa, con las actividades en este caso, por ejemplo, sobre todo para los más chiquititos, el tema de los estudios, en qué horario hacían tareas, en qué horario en este caso la mamá le daba tiempo para teletrabajar si trabajaba desde la casa, o en este caso de cómo también concebimos el tema del trabajo y el estudio al interior de la casa, más los deberes. ¿Ya? Y el realizar esas actividades de cierta manera hacen de que uno pueda autogestionar de mejor manera los tiempos. Eso va a hacer de que nuestras ansiedades y sobre todo estas frustraciones posteriores, ya, no sean de cierta manera desplazadas hacia la cuarentena, hacia factores externos. ¿Por qué no? Porque dependen de nosotros, ¿ya? Entonces ahí a donde de repente el frustrarnos con nosotros mismos tiene que ver con decir, ¿sabes qué? Yo estaba mal gestionando mis tiempos. No sé, soy capaz de pasar, no sé, 40, 50 minutos viendo una serie, un capítulo, y puedo estar 3 horas para ponerme al día, pero no soy capaz de hacer 3 horas, por ejemplo, de guía de mis estudios, por ejemplo. Entonces ahí el hacer estas cosas también tiene que ver un poco con ello. Es decir, de cómo yo estoy autogestionando mis tiempos para que también un poco la culpa de decir, ¿sabes qué? No sé, perdí todo el semestre y me eché el ramo. Ya, pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para el próximo semestre que se inicia? ¿Cómo, en este caso, cómo aprendo la lección? ¿Ya? Y en ese sentido tengo que ver qué es lo que dejé de hacer o qué es lo que hice de más. Si hice de más que vi más series, vi más televisión, estuve más hiperconectado con los amigos y no estuve tan conectado con los estudios, obviamente tengo que autogestionar mis tiempos de una mejor manera. Y eso va a evitar de que el próximo año estemos de nuevo con estas frustraciones y estemos de nuevo con estos sentimientos de culpa, de decir, pucha, ¿por qué no le puse más empeño? ¿Por qué no me leí el texto que el profe mandó? A ver, por ejemplo, ya, voy a tirar una al azar y en ese sentido, como un extra. ¿Ya? No todas las enfermedades mentales son enfermedades espirituales, ¿ya? Y no todas las enfermedades espirituales son enfermedades mentales, ¿ok? ¿Ya? Ahí hay un límite bastante difuso, ¿ya? Para muchos. Ya alguien dice, no, ¿sabe qué? Esta persona tiene un demonio, o esta persona, o no sé, esta es ya, o el típico comentario, oh, es terrible y bipolar. ¿Ya? No, y tiene que ver con, en este caso,
hay personas que son inconstantes, ¿ya? Y de hecho la palabra dice, la persona del ánimo del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ya? Y en este caso tiene que ver con una inconstancia, pero no tiene que ver con que esa persona sufra de bipolaridad. Simplemente una persona que no logra cerrar ciclos, no logra terminar cosas, ¿ya? Y no por eso es bipolar, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y en ese aspecto, no todos los esquizofrénicos son endemoniados, ¿ya? Los esquizofrénicos hoy día se sabe que es una enfermedad neurológica, ya que conlleva a largo plazo deterioro orgánico y que hay cambios estructurales a niveles internas, en este caso de fisiomorfología y de neurofuncionamiento específico. Ya, y que para eso hay tratamientos neuroquímicos, en este caso que están a cargo de un psiquiatra, y no necesariamente en este caso necesita eh, una asistencia religiosa, eclesiástica, de liberación. ¿Ya? Hay otras cosas que tienen que ver más con el mundo espiritual y tienen que ver con cosas cuando en este caso empezamos a lidiar sobre todo con ya yo siempre digo, hay que tener ojo con un poco con nuestras prácticas espirituales, es decir, con la oración, con el ayuno, en este caso, no sé, con el tema de la intercesión, ¿ya? En ese sentido, meternos en esos temas conlleva una preparación, ¿ya? No cualquiera se puede meter en un proyecto de intercesión propiamente tal, ¿ya? Si no estoy maduro, no soy, no tengo una disciplina espiritual de oración en ese aspecto, por ejemplo, ya yo doy puerta abierta que en este caso a que me pasen cosas, ¿ya? Cosas espirituales netamente. ¿Ya? Pero no por eso también, eso no significa que me voy a volver loco, ¿ya? Y obviamente, pero sí es muy recurrente, muchachos, ya las personas, en este caso yo he visto, no solo por la práctica profesional que tengo, sino que también he visto en in situ, ya en diferentes contextos eclesiásticos, que generalmente las personas que son más propensas a tener enfermedades mentales es gente que tiene problemas de límite a la hora de hacer, de cierta manera, sus disciplinas espirituales. ¿Ya? Son es decir, sobreabusan de la disciplina espiritual como una forma de evasión y generalmente terminan en una enfermedad mental. ¿Ya? Y yo he tenido casos muy cercanos de aquello y que finalmente siempre, es decir, siempre tuvieron rasgos en este caso técnicamente de psicopatología, por ejemplo, y que en este caso se metieron en cosas que no sabían y que finalmente los desestructuró por completo. ¿Ya? Entonces, en este caso, para entender, no toda enfermedad mental es una enfermedad espiritual y no toda enfermedad espiritual es una enfermedad mental. ¿Ok? Dudas, consultas. Yo ahí tiré una, de repente siempre como que la pregunta así. Oiga, ¿los esquizofrénicos son endemoniados? No son endemoniados. Y en este caso, cualquier persona que sufra ya, o que esté viviendo un cuadro de salud mental, es funcional, ¿ya? No es que esté loco, no es que esté, no es que ya, y en ese sentido yo siempre, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que nosotros por lo menos una vez en la vida vayamos con el psicólogo, y eso no significa que esté loco, necesite un loquero, no. A veces necesitamos ordenar algunas cosas. Hay veces que ni siquiera en este caso logramos hacerlo
con nuestras disciplinas espirituales, y hay cosas que en este caso requieren una asesoría técnica, ¿ya? Por ejemplo, cuento corto, solamente para ejemplificar, el año pasado, personalmente nosotros vivimos una crisis familiar, en este caso externa, y producto de eso yo hice un cuadro de ansiedad, ¿ya? Y producto de ese cuadro de ansiedad yo dormía 4 horas, bajé de peso. De hecho tengo una nebulosa por lo menos de 1 mes y medio desde que pasó el tema familiar hasta que nació Gabriel, mi hijo, el año antepasado, ¿ya? Eh, y fue parte del proceso, ¿ya? Pero eso no quiere decir, no quería decir de que yo estaba mal espiritualmente, no, de ninguna manera. Pero sí requerí de ir con una colega, hacer un proceso terapéutico, elaborar un poco toda esta cosa familiar, ya que era totalmente externa, pero que de cierta manera me repercutía, ¿ya? Y eso no quiere decir que yo mismo haya estado loco. ¿Alguien más quisiera preguntar? Ya, yo voy a hacer una pregunta. Me llamo Renzo Paolo, que el Señor le bendiga, hermano Joaquín. Me estaba escuchando atentamente. Me gustaría saber si usted ha visto o ha tenido algún encuentro con algún endemoniado y cómo ha sido su actitud frente a dicha situación. A ver, el proceso de una liberación espiritual generalmente entran en juego muchos factores, sobre todo con el tema de los dones espirituales, ¿ya? Y en este caso específicamente con el tema del discernimiento, por ejemplo, ¿ya? Eso es una de las cosas primeras. Segundo, en este caso, primero uno no se va a enfrentar a un endemoniado por las mías propias. Es decir, yo no voy a ir a orar por una persona si yo no me siento capacitado. Así de simple. Yo no debo arriesgarme a hacer eso, ¿ya? En ese sentido, si yo sé de alguien con alguna manifestación, obviamente, ya, y esto es un protocolo un poco para toda la iglesia, yo siempre digo, es decir, sacar a aquel que está, por ejemplo, no sé, estamos en medio de una reunión y hay una manifestación de una persona, lo saco para un lado, trato de que, en este caso, si se descompensa, ya tratamos de que en este caso vuelva en sí, ver qué es lo que le está pasando, ¿ya? Porque muchas veces el endemoniado, entre comillas, suele tener mucho tema con sí mismo, ¿ya? El endemoniado generalmente tiene que, de cierta manera, tiene que ver con tiene que ver un poco con esta cosa, un poco yo siempre digo, con la parafernalia del endemoniado, ¿ya? Y para hacer un proceso de eso tiene que haber alguien calificado, ¿ya? Es decir, un pastor, un líder, alguien que haya tenido experiencia en ese aspecto, ¿ya? Alguien que ya sea maduro en la fe y todo, con el fin de renunciar, de cortar, de hacer sujeción, ¿ya? Yo siempre digo, no sacamos nada con tirarnos tres encima del endemoniado y hablarle, gritarle en lengua, porque no, simplemente provoca mayor escándalo, ¿ya? Y en ese sentido Jesús nunca llegó a ser, si uno ve en los evangelios, Jesús nunca hizo esa parafernalia, ¿ya? Jesús los mandaba a callar, lo sujetaba a su autoridad y lo expulsaba. Así de simple.
Entonces, en ese aspecto tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con que primero sea una persona madura que se haga cargo del tema. Segundo, de que en este caso la persona que propiamente tal es usada en esos dones, en esos dones espirituales, sean reconocidas también por la iglesia. Es decir, ¿sabe qué? Esta persona sí, esta persona tiene autoridad, esta persona tiene trayectoria, esta persona sabe de esto, ¿no? Pero Ya, pero insistir, no todas las manifestaciones, y en este caso, no todas las manifestaciones físicas o visuales que podríamos ver en una iglesia muchas veces son demonios en sí mismos, sino que de repente tienen que ver con un contexto mucho más personal, ¿ya? Y por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, nosotros tuvimos hace un par de años atrás a una chica en nuestro grupo de jóvenes, específicamente en los adolescentes. Estábamos acampando hacia la cordillera, ese era nuestro primer año en el Nacional con mi señora, y obviamente no, como siempre vamos nosotros un poco ahí de asesores en este caso con los líderes de nuestra iglesia local, y de repente alguien nos toca nuestra carpa y nos dice, ¿saben qué? Está pasando esto en la carpa de Tomaya, que era una carpa de las niñas. Y encontramos a una de las chicas orando en lengua por la otra y la otra en plena manifestación. Lo que hicimos fue sacar a esta chica, que era una chica totalmente novata en el tema. Tomamos a la chica que en este caso estaba con la manifestación, mi señora la llevó a la carpa, la hizo volver en sí, empezamos a averiguar cosas, y habían temas más que nada emocionales de por medio. No era ni siquiera, era en este caso después al otro día tuvimos que hacer toda una educación con los muchachos, tuvimos que hablar el tema, tuvimos que rayar un poco la cancha en el sentido de decir, no cualquiera tiene que meterse en estos temas, ¿ya? Porque en este caso generalmente suele ser de que ya provocan llamar más la atención. Si no hay más preguntas, podríamos finalizar orando. Uh-huh. ¿Sí? Sí, creo que no hay más preguntas. Parece que no. ¿Puedes hacer una oración de cierre, por favor? Sí, no hay problema. Señor, te damos gracias por la posibilidad de podernos reunir, Dios, a través de este medio. Gracias por la vida de estos muchachos, Señor, que estamos a miles de kilómetros, pero poder compartir tu palabra, poder compartir esta experiencia y poder hablar de estos temas que hoy día son mucho más sensibles, están mal a la palestra, Dios, sobre todo con esta situación mundial que estamos viviendo. Señor, yo oro por todos aquellos, Dios, que en algún momento han sufrido ansiedades, han sufrido tristezas que han invadido a lo mejor sus corazones en algún momento, Dios, que hayan estado en procesos de depresión, o que incluso han intentado, Dios, con estos han tenido estos pensamientos de autoflagelación o de autocomplacencia, Señor. Yo oro, Dios, para que puedan, Dios, a través de tu gracia, Dios, lograr ver, Dios, como tú los ves. Lograr ver esta gracia sobreabundante, Dios, que nos hace acepto delante de tus ojos, que somos un regalo preciado para ti, que nuestra vida es tan preciosa, Dios, que diste a tu Hijo por nosotros. Por lo tanto, Señor, yo oro para que esa gracia bendita, Dios, pueda sanar toda herida, Señor, pueda sanar, Dios, cualquier preocupación, pueda llevarse, Dios, nuestras ansiedades, nuestras cargas, Dios, nuestras dolencias, Señor, poder reescribir incluso nuestra historia, Dios,
en la clave de tu amor, de que si hoy día hemos llegado hasta donde estamos, hemos logrado estudiar, hemos logrado trabajar, hemos logrado, Dios, tener una casa, hemos logrado armar familia, hemos podido disfrutar de nuestra familia, independiente de la historia negra que en algún momento pudimos tener, Dios, que tu gracia, Dios, pueda reescribirla, Dios, en claves de amor. Y que podamos ver, Dios, a través de esa historia, Dios, tu mano poderosa guardando nuestras vidas. Señor, echamos nuestras ansiedades sobre ti, echamos sobre ti nuestras preocupaciones del día de mañana, Dios, porque tú cuidas de nosotros, tú guardas nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Dios, de que podamos, Señor, descansar, Señor, y estar seguros que tú estás con nosotros, de que no estamos solos, de que a pesar, Dios, de que no nos podamos reunir, de que no nos hayamos podido ver en persona por mucho tiempo, Dios, de prácticamente un año ya, Señor, y que extrañamos, Dios, el poder congregarnos, el poder estar juntos, el poder hacer actividades, Dios. Pero sabemos que también es un tiempo para aprender a ser familia, para aprender a ser familia, primero en mi casa y segundo, hacer familia en mi propia comunidad, de poder preocuparme por el otro, de poder preocuparme no solamente por aquel que asistía el domingo, sino también, Dios, extender esta mano de misericordia y ser generosos con el otro. Dios, te damos las gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús. Amén.